Dios te bendiga. La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta sección Alumbrando tu vida con la luz de la palabra de Dios. Una vez más estamos aquí para poder compartir y poder ser de edificación para tu vida. Y en esta oportunidad me encuentro una vez más con mi esposa, mi amada esposa que está aquí. Y ella pues aceptó la invitación de poder compartir junto conmigo, ¿verdad? Esta bendición. Amén. Sí, qué alegre poder compartir una vez más con todos ustedes la palabra del Señor, y en esta hora vamos a presentarnos delante de Él orando. Gracias, papito lindo, por la oportunidad que tú nos das de poder una vez más abrir tu palabra, Señor, y poder aprender de ella. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes y traigas revelación en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos entonces a continuar con esta carta preciosa que el Señor nos está permitiendo estudiar con ayuda del Espíritu Santo. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Yo sé que no hemos avanzado mucho, de hecho, solo hemos tocado el primer versículo, pero hay mucho que extraerle a la Escritura, hay mucho que podemos aprender. Hemos estado hablando en los últimos dos videos acerca del siervo, de la bendición de ser siervos de Dios, de que ahora le pertenecemos a Él, pero no solo eso, sino que hay unas características, y yo quizás quiero decir, hay unas marcas que se pueden ver en el siervo del Señor. Es algo que lo distingue, que a simple vista se puede ver cuando alguien es un siervo de Dios. Pero hoy vamos a seguir continuando entonces con la escritura, y en ese mismo versículo quisiera que lo volviéramos a leer una vez más. Romanos capítulo 1, verso 1, si me ayudas, mi amor, por favor. Sí. Romanos 1, verso 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Amén. Note usted que aquí el apóstol Pablo explica siervo, apóstol, llamado a ser apóstol, pero él dice algo que me llama mucho la atención, y de esto quiero hablarte hoy, donde dice él que es apartado para el evangelio de Dios. Hoy quisiéramos, a la luz de la palabra, entender más un poco acerca del verdadero significado del evangelio de Dios. ¿Qué significa el evangelio del Señor Jesucristo? Y eso que, entendiendo primeramente que dice Pablo que él fue apartado para el evangelio de Dios. Hermano, esta fue la razón por la que Dios llamó a Pablo, para que él pudiera ser separado. La palabra, hermano, apartado, la palabra griega apartado, es la palabra aforizo con Z. El numeral 873, hermano, y quiero hablarte de esto porque definitivamente el apóstol Pablo, él reconocía que ese llamado fue por misericordia, fue por gracia, pero él dice: yo fui apartado para el evangelio de Dios. Esto quiere decir que él fue marcado y puesto aparte para poder cumplir el propósito del Señor. Y esto es muy importante porque, hermano, Pablo, él desde el principio, él en la mayoría de sus cartas, mejor dicho, él explicaba que él había sido llamado, incluso él dice en Gálatas que él había sido llamado desde el vientre de su madre. Y yo apunté este versículo aquí que está en Gálatas capítulo número 1 y verso 15, se lo voy a leer. Dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entonces Pablo estaba explicando aquí a los de Galacia que él había sido apartado por el Señor desde el vientre de su madre. Yo creo que muchos de nosotros podemos identificarnos porque sabemos y reconocemos que el Señor nos llamó, Él fue el que nos separó y nos apartó. Pero Pablo no tenía de qué jactarse porque él entiende que fue por su gracia. Y cuando digo que él no tenía de qué jactarse es porque la misma palabra de Dios nos enseña que Él nos llamó, pero no llamó a sabios, Él no llamó a los poderosos, Él no llamó a los que por sus méritos eran merecedores de ese llamado o para ser apartados. En Primera de Corintios, capítulo número 1 y verso 26, mi amor, si lo puedes leer, por favor. Primera de Corintios 1, 26 hasta el 29. Sí, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Wow, miren qué tremendo. Pablo dice: hermanos,
por el llamamiento santo que se les ha hecho. Recuérdense que no fue porque ustedes sean sabios o porque son muy poderosos o muy nobles, sino que él dice, sino que lo necio, dice, del mundo escogió Dios. Creo que esto es muy importante entenderlo porque a veces se nos puede subir a la cabeza, bueno, es que nosotros somos los llamados, los escogidos, y por eso, hermano, resulta ser que hay muchos por ahí, tratando, hermano, de cierta manera sentirse mayores o por encima de los demás. Y esto es importante. Pablo dice, lo débil del mundo escogió Dios. Creo que es importante reconocer, y esa es otra marca del siervo, es que reconoce su condición, reconoce que claro, ese llamamiento fue por gracia, por misericordia. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Mire qué tremendo eso. El Señor nos llama y no porque, bueno, no fue por los méritos propios, sino que Él dice que llamó Dios lo que no es, dice, Él escogió lo que no es para deshacer lo que es. Y lo que me gusta del versículo 29 es, dice que a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie pueda decir, bueno, Señor, porque pues yo soy muy inteligente. Pues claro, Señor, tú supiste bien en escoger. Yo soy el bueno, yo soy por mi capacidad. No, no nos escogieron, hermano, por nuestras capacidades, sino que precisamente yo creo que por eso nos escogieron. Sí, y cuando tú estabas hablando de esto, me acordaba hablando acerca de ser apartado, escogido por Dios, y empezaba en Moisés. Porque Moisés, la palabra de Dios dice, ¿verdad? En Hebreos Amén. 11:23, que él fue escondido por sus padres. Sus padres lo apartaron porque vieron en él algo. Los padres lo vieron, ¿verdad? Y Moisés es escondido en el palacio de Faraón. Y cuando leíamos ahorita 1 Corintios y dice, no eres noble ni poderoso, ¿verdad? No es por eso que te escogió Dios. Porque cuando la zarza ardiendo, ¿verdad? Y Moisés se presenta y Dios le habla y le dice que él lo había escogido para liberar al pueblo, él le dice, Señor, pero yo ni siquiera puedo hablar bien. Ujú. ¿Cómo voy a yo a decir y presentarme delante de Faraón y decirle lo que me estás diciendo si no sé cómo? ¿Y por qué no miras a mi hermano? Y él le dice es que yo escojo a quien yo quiera, acabar lo que tú estabas diciendo y no porque sea muy hábil, ¿verdad? No porque pueda hablar muy bien y sea muy inteligente, sino porque yo veo su corazón y que va a haber una disposición que tal vez en el hábil, que tal vez en el que se cree muy inteligente, no hay. Y entonces qué lindo poder ver que nuestras debilidades realmente son fortalecidas en el Señor y que si Él te escogió, no importa de dónde tú te puedas sentir débil, Ujú. porque Él es quien te habilita para poder cumplir el propósito por el que Él te trajo a esta tierra. Amén. Y mira que recordémonos el llamado o el llamamiento del rey David. También otro que quizás olvidado por su familia, por su padre, David, hermano, podemos darnos cuenta que de entre todos los hermanos, cuando llamaron al ungimiento de los El hijos rey. del rey, para los hijos de Isaí, resultó ser que hasta el mismo profeta estaba viendo la apariencia del hombre, estaba diciendo, este está alto, este está parecido, este parece que tiene las características, las capacidades. Pero el Señor le habló al profeta Samuel y le dijo, yo no veo lo que ve el hombre, sino yo veo más allá, yo veo lo que está en el corazón. Entonces, podemos hablar de ese tema, hermano, en esa temática de que fuimos escogidos y por ahí podríamos No por hablar, nuestras no por capacidades, nuestras ¿verdad? capacidades, pero quiero mencionar acerca de que fuimos predestinados. Esa es la palabra, predestinación. Esa es una doctrina que está en la Biblia y no podemos negar que está en ella. Por ejemplo, lo que dice en Efesios capítulo número 1, verso 4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El El 5. 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire que aquí habla de que fuimos escogidos antes de la fundación de este mundo, antes de que todo lo que nosotros vemos, sabemos por la ciencia, todo lo que nosotros hemos estudiado, ¿verdad? En la escuela acerca de este mundo, dice que antes de que todo fuese hecho, el Señor nos escogió. Él nos escogió, pero note usted que ese versículo dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Definitivamente, hermano, si hablamos de santidad,
tenemos que hablar de que esa palabra santidad significa apartado para el Señor, para los propósitos de Dios, consagrado para Él. Entonces, Pablo, él sabía que él había sido escogido y apartado para el propósito del Señor, para poder llevar el evangelio de Dios. Y dice, ¿verdad? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Esa elección, hermano, es un acto soberano de Dios en gracia. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque, hermano, definitivamente Él fue quien nos eligió en Cristo Jesús para salvación a todos aquellos que él supo que antes lo aceptarían. Mira que la predestinación tiene que ver con la presencia de Dios. Así se dice, presencia. Es el conocimiento anticipado de Dios. Es que Él lo escogió a uno porque Él ya sabía que uno más adelante lo iba a escoger. Es que yo hago mención de esto, ¿por qué? Y espero no estarlo confundiendo. Es porque, hermano, claro que la predestinación está, pero no niega el libre albedrío. No sé si me estoy dando a entender. La Biblia también explica que nosotros tenemos la capacidad, eso es algo que el Señor le entregó a cada ser humano de escoger. Entonces, la predestinación no niega el libre albedrío. Lo que pasa es que la predestinación tiene que ver con el hecho de que en la presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios, mira qué lindo es Dios, por eso es Dios, Él conoce, Él sabe, Él sabía, por eso Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabía que antes, muchos y miles de años, o millones de años después, tú ibas a decir amén a ese llamado. Tú no ibas a resistir al Espíritu Santo, sino que tú lo ibas a recibir, ibas a recibir su mensaje. Entonces, por eso es el hecho de que el Señor nos escogió, nos predestinó para andar, pero recuérdese, no por méritos propios. No calificábamos. Imagínense que si fuera por calificar, yo creo que llegáramos ante el Señor, el pastor Charlie califica, está capacitado, yo creo que ahí pues nos daríamos cuenta que en un rotundo no, pero es por su gracia y es eso lo que el Señor quiere usar. Los que no están capacitados para que la gracia, el poder y la gloria de Dios sea manifiesta. Y es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Él es quien Amén. realmente nos habilita a poder tener esa gracia y poder entrar delante de Dios y ser capaces de poder cumplir el propósito, ¿verdad? En este caso de lo que estamos estudiando es de poder llevar el evangelio a más personas, la buena noticia, que es lo que significa el evangelio. Y el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, él reconocía esto. ¿Por qué? Porque en 1 de Timoteo, capítulo número 1, verso 12, dice de la siguiente manera: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Y esto significa digno de confianza, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Amén. Entonces el apóstol Pablo reconocía que, bueno, él no había sido por sus méritos, porque él reconocía que él había sido perseguidor de la iglesia, él había sido injuriador. Injuriador significa de maldecir. Y resulta ser que él reconoce, fue por la misericordia de Dios, pero el versículo número 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales él reconocía, yo soy el primero. Entonces, esto es importante saber que Pablo había sido apartado, como usted y yo fuimos apartados, pero fue con un propósito grande, llevar el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Como estaba diciendo mi esposa, Evangelio significa la buena nueva, la buena noticia. Es una noticia buena de parte de Dios. Y esto es, mire, en medio de tantas malas noticias que estamos recibiendo día con día, a nosotros somos la generación que nos tocó vivir tiempos difíciles, y no que en otros tiempos no hayan sido difíciles, pero ciertamente a través de la Biblia sabemos de que en los posteriores tiempos la maldad, la iniquidad se iba a multiplicar. Son los tiempos que estábamos viviendo, y ciertamente lo que escuchamos en los noticieros son malas noticias. Qué lindo cuando viene la noticia, una buena noticia para tu vida, porque eso es como agua viva para el sediento. Esto es como recibir esa agua en medio del desierto. Por eso la buena noticia del evangelio, eso significa evangelio, el buen mensaje, la buena noticia cerca
y tiene que ver con esto que le voy a decir, con unos ciertos hechos básicos. Tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es como quien dice la base del evangelio. Claro que podemos hablar que para él antes de haber muerto tuvo que haber nacido y tuvo que haber venido a la tierra. Pero entonces en Romanos capítulo número 1, que es la carta que estamos estudiando, el apóstol Pablo, los primeros 4 versículos, él hace una mención de una manera, claro, no profunda, superficial, pero menciona al Señor Jesucristo, menciona acerca de lo que es el evangelio. ¿Cómo lo dice, mi amor? ¿Leo desde el 1 o me voy al 3? Podemos ir del 3 y 4. Ok, dice acerca de su hijo, perdón, no creo que tengo que leerlo todo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, por las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Precioso. Los primeros 4 versículos que leyó mi esposa de la carta de Romanos que estamos estudiando, tiene que ver el evangelio acerca de Jesucristo. Este mensaje que había sido prometido desde antes, dice, por los profetas en las antiguas, en las santas escrituras, pero dice, tiene que ver con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el ungido, según el Espíritu no, dice, perdón, que era del linaje de David. O sea, está hablando de la naturaleza humana del Señor. Y luego dice que fue declarado hijo de Dios con poder, la naturaleza divina. Mire, hermano, entonces esto es precioso. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo para él era muy importante que tuvieran claro las iglesias que él había levantado con la ayuda del Espíritu Santo, que las iglesias tuvieran claro el mensaje, qué significa el verdadero evangelio. Por eso en 1 Corintios 15, la iglesia de Corinto era una iglesia, hermano, que el Señor la había levantado con muchos dones a través del Espíritu Santo, pero empezaron a haber diferentes divisiones en la iglesia y en el capítulo 15, 1 Corintios 15, versículo 1 al 4, ¿cómo lo dice, mi amor? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Esto es tremendo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia. Le está recordando el evangelio que una vez ya les he predicado. A veces es necesario volver a las bases, volver a estudiar qué significa el verdadero evangelio. Y él dice, el evangelio que les he predicado, el cual también recibiste. Esto es importante. Nosotros fuimos a estudiar estas palabras aquí en el griego, el significado, ¿verdad? Recuérdese que las palabras, perdón, la palabra de Dios fue escrita, sus escritos originales fueron en griego y en hebreo. Para nosotros es muy importante estudiar cómo fue directamente el mensaje que el Espíritu Santo lo trasladó a los grandes siervos de Dios. Ahora tenemos son traducciones de esos escritos originales, pero entonces la palabra recibiste es la siguiente, es paralámbano, no sé si se dice de esa manera, pero ese es el griego, y dice recibir cerca, ese es el significado o la implicación que tiene esa palabra, recibir cerca, asociarse con uno mismo en cualquier acto o relación familiar o íntimo. Por analogía, asumir un cargo. Figurativamente, aprender, recibir, tomar. Entonces, para Pablo, lo que él está diciendo a través de ese mensaje que les ha predicado, el cual también recibisteis, él esperaba que ese mensaje fuera, hermano, que se recibiera tan cerca, que uno lo tomara, hermano, como de una manera íntima, personal, hermano, que uno tomara y que aprendiera a mantener esa unidad, esa intimidad con ese mensaje. Mire que me llama la atención porque habla de una relación familiar o íntima. Yo creo que no hay nadie tan cercano a uno como la pareja, ¿verdad? En este caso, el esposo, la esposa. ¿Por qué? Porque de esa manera el mensaje tiene que ser recibido de una manera personal y íntima. Luego está que no solo se recibe. Mire que yo quiero decirte que el mensaje puede ser predicado, pero no todos lo van a recibir.
en una porción de la escritura. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo número 10, si no estoy mal, y versículo 26, en donde el apóstol Pablo primero está mencionando acerca de cuán bienaventurados son aquellos que llevan el anuncio, el mensaje del evangelio. Es el 15 y 16. En el Sí, 15 él está dice, diciendo cuán hermosos hermosos son son los los pies. pies. Léelo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha recibido a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, notemos que es una bendición de aquellos que predican el mensaje. Yo le quiero motivar a que usted sea uno de aquellos que lleve el mensaje, porque la Biblia dice que cuán bienaventurado, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el mensaje, le llevan la buena noticia. Pero dice, pero no todos van a recibirlo. No todos van a escucharlo y esto estaba profetizado, dice por el profeta Isaías. Entonces, notemos entonces cómo se tiene que ser el mensaje del evangelio. Se tiene que recibir. Ya estudiamos esa palabra. Ahora dice, en el cual también perseveráis. La palabra perseveráis, no sé si lo tienes ahí, ¿cómo dice? O cuál es el Sí, significado? es istemi Ujú. y significa asignar, significa detener, establecer algo que se hace firme, estar firme, algo que permanece, que está en pie, que se queda, que no se mueve. Eso significa la palabra perseveráis. O sea que el evangelio no solo se tiene que recibir, pero hay que establecerse en él. El evangelio no solo se tiene que recibir, pero hay que permanecer en él. Y ese ha sido el problema de algunos que han recibido el mensaje en su debido momento. Y los hemos visto que han ido avanzando poco a poco, pero por ciertas circunstancias de la vida se han ido alejando. No lograron permanecer en esa buena noticia, en ese mensaje, en ese evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, yo lo motivo a usted que si usted ha sido de los que ha recibido el mensaje, permanezca, establezcase, persevere. Y mire que esa palabra, hermano, y me llamó mucho la atención porque en el video anterior hablamos acerca del siervo y una de las cosas que tiene que tener el siervo es que sabe gobernar su casa. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque la palabra istemi aparece en gobierno, que es, en ese caso es proistemi, y habla del gobierno precisamente. Pues entonces yo puedo darme cuenta que ese evangelio nosotros tenemos que permitir que no solo recibirlo, pero permitir que gobierne nuestra vida, que sea Cristo ahora tomando el control de todo nuestro ser, del espíritu, del alma y del cuerpo. Entonces es importante. Hemos escuchado el evangelio, la buena noticia. Se escucha, primero hay que escucharlo porque se predica y hay que escucharlo, luego se recibe y luego hay que perseverar en él, pero el apóstol Pablo menciona una más en el versículo número 2. Si dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y esa palabra retener, hermano, es catejo en el griego y significa o implica, ¿verdad? Ocuparse, poseer, retener. Me llamó mucho la atención esto, sujetar. Dice mantener firme, apoderarse. Entonces el evangelio, hermano, dicho todo lo que hablamos anteriormente, pero también hay que, hermano, retenerlo. Esto es importante. Usted tiene que retener el mensaje, sujetarse a él, hermano, mantenerse firme. Porque, y máximo en estos tiempos en los que estamos viviendo, ¿sabe qué? Por eso me llama, me recuerdo de las palabras del Señor Jesús cuando habló en aquel mensaje que le dio a sus discípulos. Creo que si no estoy mal está en Mateo 7, cuando les dice que el que escucha, el que oye estas palabras y las hace, les es comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron los ríos, soplaron los vientos, pero esa casa permaneció firme. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar conscientes de que ese mensaje, hermano, tenemos que afirmarnos, sujetarnos a ese mensaje. Yo no sé en qué tiempo de tu vida puedas estar atravesando. Quizás han venido vientos, quizás han venido ríos a golpear tu vida, pero si tú te sujetas, retienes el mensaje de Cristo, hermano, no usted va a permanecer firme, no se va a caer. Yo creo que eso es muy importante para aquellos que escuchan el Evangelio. Sí, y hablando de lo que tú acabas de mencionar acerca de el Señor Jesús habla de la estructura de una casa.
¿Y en dónde se construye? Y él dice que lo hace, el que escucha y lo hace y obedece es como aquel que está establecido sobre la roca. Y cuando uno hace casas, no las hace por encima, sino que las funde. Creo que esa es la palabra, ¿no? Se funde, o sea, se hace uno con el lugar donde está levantándose. Entonces, aunque venga el viento, las aguas, la tormenta, lo que venga, no se va a mover. Amén. No le va a pasar nada porque está ya, es una sola con la base, con la roca que es Jesucristo. El problema es como tú acabas de decir, que solo está puestos encimita, ¿verdad? Entonces se lo comparó como estar fundido sobre la arena. La arena es, no hay donde pueda haber raíz o fundición. Entonces cualquier cosa que pasa es llevado y azotado grandemente y que nosotros podamos ser de los que si ya escuchamos la buena nueva, de verdad nos la retengamos y seamos así, ¿verdad? Amén. Nos fundemos en Jesús, nos fundamos, ¿verdad? Fundimos, ¿cómo sería la palabra correcta? Fundirse de tal manera de que estemos tan agarrados de Jesucristo que es imposible que nos pueda cualquier cosa, ¿verdad? Zafar o soltar de él. Amén. Y por eso el apóstol Pablo está hablando también y hace referencia en Hebreos 10:23 que mantengamos firmes sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Entonces, hermano, yo creo que hay muchas promesas de parte de Dios para nuestra vida, pero nuestra tarea es mantenernos firmes sin dudar, sin fluctuar, hermano, porque de esa manera vamos a recibir la bendición que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Luego podemos hablar, hermano, que en el versículo 3 de este mismo que estamos leyendo, 1 Corintios 15, versículo número 3, ¿cómo lo dice, mi amor? Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces el apóstol Pablo les menciona, bueno, todo lo que hablamos anteriormente de cómo se recibe el mensaje, pero luego, hermano, él les explica y les vuelve a recordar, y esto es muy importante. Dice, primeramente, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es que este es el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, hermano, y conforme a lo que estaba escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Parece, hermano, que el evangelio no es tan difícil de entender, pero es profundo, hermano, y yo creo que eso es necesario para nuestra vida. Ir profundo a lo que el Señor, lo que significa verdaderamente el Evangelio. Yo quiero hablarte de esto porque el Señor lo ha puesto muy fuerte en mi corazón en estos últimos días. Hermano, hoy tenemos muchos creyentes que no tienen fundamento bíblico, que no tienen teología en su corazón, en su vida. Es un evangelio muy superficial. Por eso, hermano, hoy esta generación, y quiero hablarle a los jóvenes de esta nueva generación. ¿Por qué? Porque, hermano, la mayoría de ellos, su teología, sus creencias, sus convicciones se basan nada más, y espero que no se malinterprete lo que voy a decir, pero todo lo que ellos creen y conocen de parte de Dios es debido a las canciones cristianas. Porque, hermano, y yo no tengo nada en contra de las canciones cristianas. Yo sé que muchas de ellas son inspiradas por el Espíritu Santo, pero algunas no. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Sabe que el punto es este, que ahora los jóvenes ellos quieren ir a un concierto de música cristiana, se dice que se va a llenar un estadio, se van a traer a diferentes músicos y esos lugares se llenan, son abarrotados, pero si se habla de un discipulado donde se va a aprender palabra del Señor, esos lugares nadie se interesa. Ahora tenemos un evangelio superficial donde la gente quiere entretenimiento, en donde la gente quiere que haya entretenimiento para sus oídos, para su vista, pero no quieren ir a las profundidades de la palabra del Señor. Y eso es correr un peligro muy grave. ¿Por qué? Porque, hermano, de cierta manera, lo que el enemigo quiere es que el cristiano se aparte del evangelio. ¿Y sabe qué? El problema está que si usted no tiene sus bases, sus convicciones profundas, van a venir vientos de doctrinas que lo van a hacer
mover. Por eso hoy tenemos niños que no han madurado, hermano, ya tienen quizás tiempo en el cristianismo, pero siguen igual, no han llegado a la perfección, a la madurez que la Biblia dice que tenemos que alcanzar. Y esto es importante. Sabe que han habido y se han levantado muchos movimientos, hermano, tratando de mover las masas, filosofías, como dijo el apóstol Pablo, filosofías de huecas y de sutilezas. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, hoy podemos hablar que hay un evangelio muy humanista, muy enfocado en el hombre. Hoy, de hecho, las canciones cristianas ya no se enfocan en darle honra, alabanza y gloria al que la merece, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora es más enfocado al hombre, más enfocado a la necesidad. Sabes que yo estaba estudiando que incluso se levantó un movimiento hace muchos años acerca del humanismo cristiano, le llaman. Eso es terrible, porque es enfocado más al, se trata de la dignidad del hombre. ¿Cómo me siento yo? Algo así En como cómo me que siento me hace yo, sentir bien a mí. Wow. es enfocado en el hombre. Cuando, hermano, y yo no quiero decir de que el hombre no importa, claro que por nosotros vino Cristo, pero la honra y la gloria y la magnificencia y el extraordinario y el poderoso se llama Jesucristo. Amén. Y Él merece la honra y Él merece los aplausos. Entonces, esto es importante, entonces entender que el verdadero evangelio, hermano, es aquel que nos llama a ir a lo profundo. ¿Y sabe qué? Colosenses 2, versículo 8. El Señor me pone en este momento ese versículo. Colosenses capítulo número 2, versículo número 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie los engañe. Dice, por filosofías vanas, que lo que quieren hacerlo es apartarlo. Son enseñanzas, tradiciones del mundo y no según Cristo. La metafísica, confesión positiva. Hoy en este tiempo, ese es el evangelio que se está enseñando. Si tú lees el versículo número 2 de ese pasaje. 2:2. 2:2. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Sí. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Detengámonos ahí. Dice Pablo, empezando esos versículos, ese capítulo, que él tiene una gran lucha por vosotros, dice. Y esa lucha es de rodillas, clamando al Señor por la iglesia. Y dice, porque yo quiero que ustedes lleguen al conocimiento, que alcancen, dice, las riquezas del pleno entendimiento. A fin de conocer. A fin de conocer, dice, el misterio de Dios el Padre, ¿y qué dice? Cristo. Y de Cristo. O sea que, hermano, nuestro anhelo tiene que ser, hermano, de llegar al entendimiento, de poder llegar a conocer, hermano. Hay misterios de Dios, pero, hermano, el cristiano que verdaderamente quiere conocer las profundidades, lo profundo de Dios, hermano, se va a esforzar. Hoy queremos un evangelio que no sin esfuerzo. Hoy queremos un evangelio, hermano, superficial. Esto es muy peligroso. Yo quiero hablarle, hermano, a la iglesia, porque no podemos perder de vista el evangelio. ¿Sabe qué? Hay un galardón más grande y es por el cual nosotros estamos aquí perseverando, y es de ir un día allá con él. Y digo esto, hermano, porque ciertamente las filosofías que se levantan prometen libertad, pero en realidad, hermano, es un engaño terrible. Está el movimiento libertario que promete libertad, defender a los que no tienen voz, velar por los derechos, para que no se maltrate al ser humano, pero estos mismos con sus hechos están, hermano, negando todo lo que ellos dicen creer. Y entonces, hermano, el evangelio ese humanista es el que Pablo hablaba ya en primera de Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1 en adelante, porque él empieza a hablar acerca de que en los postreros tiempos peligrosos, pero habrán hombres amadores de sí mismos. Ese mensaje es para la iglesia. Amén. Dice,
También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Es un mensaje para la iglesia, aquellos que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esto. Y él le manda a que los evitemos. ¿Sabe por qué, hermano? Mire qué tremendo. Estos amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios. Hermano, son aquellos cristianos que dejaron el verdadero evangelio y se enfocaron más en ellos mismos. Ese es el evangelio humanista, en el yo, es el evangelio del yo importo, yo quiero lo que yo diga, lo que yo, mire, hasta cierto punto es para aquellos cristianos berrinchudos, le llamo yo, donde quieren que se haga lo que ellos dicen y si no, pues entonces incluso si no se hace lo que ellos dicen, por eso se alejan. Y hoy estamos, hermano, entendiendo de que el cristianismo, el Señor sabía que esto no iba a ser fácil. El Señor nos dijo que este es un camino, hermano, iba a ser un camino angosto, un camino difícil. No todos quieren caminar ese camino, pero ese es el camino que nos lleva a la vida eterna y se llama Jesucristo. Vamos a ser, dijo él, vituperados, vamos a recibir oposición. La Biblia dice que si de ser necesario vamos a pasar por distintas pruebas, pero la confesión positiva dice, no hables nada de eso, no hables nada de eso porque eso es muy negativo. Te quiero decir que el evangelio no es positivo, no es negativo, es verdad y eso es lo que nosotros queremos, la verdad del evangelio, Cristo, la verdad. Mire, hermano, si usted está enfocado en positivo y negativo, está alejado de la verdad. Porque entonces podemos decir, ¿y qué hay de aquellos discípulos que sufrieron? Ah, es que ellos eran muy negativos. No. Es que, hermano, nos va a tocar incluso en este tiempo. Tenemos que estar claros que si nos toca sufrir por la causa de Cristo, lo vamos a hacer. Pero el evangelio de Dios es poderoso y es verdad. ¿Sabe qué? Me duele saber aquí que lo que dice es que aquellos creyendo van a ser solo apariencia. Van a ser solo apariencia, pero en realidad sus hechos van a negar todo eso, sin afecto natural. Hermano, el afecto natural es el amor de una madre hacia un hijo. Y hoy vemos que eso se ha terminado. Hoy vemos, hermanos, de que ahora las madres abandonan a sus hijos, ni aún en la naturaleza podemos ver eso, pero eso es lo que la Biblia nos enseña, que en estos postreros tiempos, estos influenciados, porque dice tiempos peligrosos, y eso quiere y hace referencia a entes demoníacas, influencias, hermano, demoníacas, que lo que quieren hacer es apartar al cristiano del camino de la fe. Luego sabíamos que este tiempo iba a llegar, como sabemos que la misma palabra nos dice que en los posteros tiempos, hablando Jesús en Mateo 24, versículo 12, si me puedes buscar ese texto, mi amor, por favor. El Señor dice que la maldad será multiplicada y lo triste es que el amor de muchos se enfriará. Como dice, mi amor, por favor, Mateo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow. Sabemos que estos son los tiempos. Claro que el cumplimiento completo de esa palabra no hemos llegado, pero sí, hermanos, reconocemos que la maldad se ha multiplicado. Mire, las influencias demoníacas, cómo trabajan. Hermano, hoy se levantan muchos. Hermano, dice, escuchando voces. Una voz me habló. Hace unos 3 días sucedió que un padre mató a su hijo de 5 años, diciendo, eso salió en las noticias. Estamos aquí en Estados Unidos. Salió en las noticias diciendo de que este padre asesinó a su hijo porque escuchó una voz. Terrible. ¿Sabe cuántos escuchando? Estamos terminando el tercer mes de este año 2021 y hemos visto que a través de las noticias dicen que cerca de 103 tiroteos han habido en este país. Imagínense, solo la semana pasada, estamos finalizando marzo, la semana pasada hubieron 7 en 7 días. Así, esta es la maldad, así se ha multiplicado la maldad. ¿Sabe cuál es el problema? La maldad siempre ha habido, pastor. Sí, pero en este tiempo, hermano, el problema es que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Dice de algunos? No, Muchos. dice el amor de muchos se enfriará. Aquellos que creyeron van a dejar de creer en el Señor. No es que haya maldad en ellos, es la influencia que está alrededor. El amor de muchos. Qué triste que siempre sean los muchos. Mire, le digo algo,
Y yo puedo ver a la luz de la palabra, antes de recibir una promesa de parte de Dios, siempre va a haber oposición, siempre va a haber algo que lo quiere alejar y no le quiere hacer que usted reciba, no le permitirle que usted reciba esa bendición. El pueblo de Israel iba a recibir la tierra prometida. Mandan a 12 espías. Dice que de los 2 espías, 2 regresaron con buenas noticias. 2 regresaron creyéndole al Señor de que podían recibir esa tierra que se les prometió. Los muchos vinieron con malas noticias. Los muchos vinieron con aquello de decir, no, 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 definitivamente, ¿para qué nos sacó el Señor de Egipto? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Qué triste que sean los muchos. ¿Sabe qué pasó? Que yo entiendo que esta gente perdió de vista el galardón, el premio. Hermano, no perdamos el premio, no perdamos de vista, hermano, la promesa que Dios nos ha dado. Por muy difícil que esté la situación, por mucha oposición que haya, yo le invito a que no pierda de vista el galardón. Por eso el apóstol Pablo, y con esto estamos terminando, él dice, no sé si quieres añadir algo a esto. Es que cuando seguimos leyendo aquí en el 24:13 dice que el 12 que leí dice que es porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero dijo Jesucristo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esa palabra persevere es la misma que habló el apóstol Pablo, que significa el que quede firme, el que se sostenga en lo que ha creído en este evangelio, porque él dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Ya vio por qué es tan, y ahora entendemos la importancia de entender y establecerse en el mensaje del evangelio, pero de una manera profunda, hermano, no superficial. Porque dice aquí la escritura, lo que leyó mi esposa, que hermano, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermano, nos ha llamado a retener la palabra, perseverar en ella. No, no se olvide, no pierda de vista el galardón. Por eso en Hebreos 2, y con este termino, donde el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos una carrera por delante. El apóstol Pablo dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Hebreos 12 está esa escritura, si lo puedes buscar, mi amor, por favor. Hebreos capítulo número 12. Desde el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Wow, qué tremendo. Si tenemos una carrera, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que no nos permite avanzar. Pero dice aquí, poniendo Puesto nuestros ojos en Jesús. en Jesucristo, que Él es el autor y consumador de la fe, porque Él mismo fue a la cruz, porque Él sabía que se había puesto, hizo un gozo, había un gozo delante de Él. Hermano, Él mismo sabía, por la fe, él creía, por eso es el autor y consumador de la fe. Él sabía que un día todos nosotros, los que perseveramos hasta el fin, íbamos a estar adorándole, alabándole. Valía la pena, dijo el Señor. Por ellos yo doy mi vida. Así es de que, hermano, esto es importantísimo. Sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Hermano, sigamos estudiando. Mire, no avanzamos muchos capítulos otra vez, muchos versículos, perdón, pero creo que esto es lo que el Espíritu Santo nos pide, que ir profundo a las escrituras. Así es de que, hermano, vamos a orar para aquellos que han estado pensando en tirar la toalla, como se dice, en apartarse, en quizás si quieren apartarse del camino de la fe. Yo te invito hoy, si el Señor te habló, que perseveres hasta el fin. Vamos a seguir, vamos a estar cada día más fuertes porque nuestras convicciones van a ser profundas. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos estás dando de aprender cada día más de ti, de tu palabra, Señor. Señor, en este momento quiero pedirte y rogarte, Señor, para que puedas ayudar a todo aquel, Padre, que quizás esté con su fe, Señor, siendo sacudido, Padre. Señor, quizás, Padre Santo, hay muchos que están pasando diferentes penas, diferentes aflicciones, Señor, pero yo te ruego, Padre, para que su fe no falte, Señor, que no pierdan de vista el galardón que eres tú, Cristo Jesús, Señor, que se mantengan firmes, Señor,
que se permanezcan, Señor, parado en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Señor, ayúdalos, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, te pedimos que nos socorres, que nos puedas ayudar, Señor, a vencer, Señor, y que podamos estar firmes, Señor, y esperando tu venida, Padre. Esperamos tu venida, Cristo. Cristo, ven pronto, Jesús. La iglesia dice, ven, Cristo, ven. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, esperamos que haya sido de edificación para tu vida y pues seguiremos estudiando en el próximo video. Estaremos hablando siempre de la carta a los romanos. Que el Señor te bendiga y gracias, mi amor, por estar conmigo en esta oportunidad. Dios les bendiga, mis amados hermanos.